Hola Jorge, bienvenido a un podcast sobre Bitcoin. Buenos días, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Se me hace extraño esto de hablarte y que me respondas en tiempo real. Yo te descubrí en TikTok, donde publicas muchos vídeos y claro, ahí en los vídeos tú vas, hablas y yo puedo estar asintiendo con la cabeza o diciendo, sí, justo, pero ahí, claro, no me Sí, respondes porque no sabes que te estoy hablando. Pero sí, encontré esos vídeos de lo más interesante. Estuvo bien ahí el algoritmo de TikTok porque yo no te conocía, pero vio un poco de lo que hablaba yo y me empezó a recomendar vídeos tuyos, o sea que de alguna sí, manera sí que entiende de lo que estamos hablando. Y nada, empecé a verlos y encontré en ellos muchas ideas libertarias, bien planteadas, con muchos recortes de actualidad, que creo que también son interesantes porque le dan un sí. toque fresco al canal. Y bueno, así te encontré y pensé que sería bueno el tener una charla sobre libertarismo, sobre cómo ves tú este punto político y económico-social, digamos. Y lo más interesante casi de todo fue que, bueno, una vez que me dirigí y te escribí, me comentaste que estabas ahora pensando en dónde estaban los límites del libertarismo y si sería interesante, digamos, salir de esa visión puramente anarcocapitalista y entrar en otras formas de ver el mundo. Así que ese creo que va a ser el núcleo de la conversación, pero antes me gustaría que te presentases y empezar a tocar algunos de los temas que más han funcionado en tu canal de TikTok. Bueno, yo me llamo Jorge Díaz, soy de Cartagena, tengo 27 años y básicamente la gente me puede conocer precisamente porque hace unos 3 o 4 años pues me creé una cuenta, empecé un proyecto en las redes sociales para, bueno, por así decirlo, dar lo que se conoce como la batalla cultural, la batalla de ideas, en contra, pues bueno, de una sociedad, encontrar una sociedad en descomposición, en declive, con un Estado que lo estaba copando absolutamente todo y básicamente, aunque había gente hablando en contra, pues bueno, yo quería aportar mi granito de arena. Empecé en Facebook y en Instagram y ya luego me pasé a TikTok, que es donde, por así decirlo, pues más alcance he tenido, más facilidad he tenido para conseguir seguidores y poco más. También empecé en YouTube, pero actualmente lo tengo un poco parado ese tema porque creo que necesito pues a lo mejor otros materiales para hacer una calidad mayor el tema de los vídeos y del contenido, pero bueno, poco a poco, creo que todo llegará. La serie de vídeos que mejor funcionó dentro de tu TikTok fue una sobre las pensiones, creo, si no, Sí, corrígeme. Pero es un tema el de las pensiones, creo que se repite cada X años, pues es un problema sin solución. Y quería preguntarte un poco qué fue lo que te inspiró a abordar esta cuestión y qué es lo que más te enerva y si, bueno, si tienes una solución a esto, pues también me gustaría en conocerlo. cuanto a la cuestión de las pensiones en concreto. Sí. A ver, lo que más me enerva básicamente o más me cabrea es que el sistema de pensiones, como muchas veces se dice de unas coordenadas libertarias, es una estafa piramidal de manual. Básicamente el sistema de pensiones es un sistema de reparto basado en una promesa de una burocracia estatal, de una burocracia política, por la cual el Estado te quita parte de tu salario para mantener a una serie de personas y a ti te promete que en el futuro los trabajadores del futuro te mantendrán a ti y el Estado y los políticos no tienen la capacidad ni de crear de la nada unos niveles básicos de natalidad, ni de, en fin, ni de mantener esa promesa. Por tanto, estábamos como, nos han metido en una mentira y la gente se la ha creído y es muy difícil sacarla de ahí, porque de hecho tú puedes hablar con muchas personas a pie de calle y se cree que ellos están cotizando para su propia pensión. O sea, es decir, que ellos, ese dinero que les están quitando es para ellos y que están generando, por así decirlo, como un derecho. Y nada más de la realidad, ese dinero va básicamente para mantener a una población creciente de jubilados que va a seguir creciendo en los próximos años y que básicamente es, pues eso, insostenible. Y aunque algunos digan que no, lo estamos viendo, se están recortando las prestaciones, se está aumentando la edad de jubilación, se están aumentando los impuestos para, de algún modo, poder mantenerla. Y ni aún así va a ser viable de aquí a 20 años. Hay un vídeo muy curioso, interesante, que encontré y es un vídeo, bueno, histórico, ¿no? Entiendo que es el vídeo en el que sale
Otto von Bismarck, creo, hablando Sí, del sí, sí. sistema de pensiones. Ese funcionó muy bien. Y nada, quería, si puedes dar unas pinceladas sobre lo que sale en esa conversación o en esa exposición por parte de Bismarck sobre las pensiones. Sí, básicamente ese vídeo es un corto de un documental que sacó Jesús Huerta de Soto sobre el sistema de pensiones. Y entonces básicamente lo que está diciendo es que el sistema público de reparto que todos conocemos, pues nació con Bismarck, ¿no? Que básicamente fue como una reacción a un movimiento marxista que estaba en auge, subiendo, y para poder contenerlo, pues básicamente se creó el sistema de pensiones, ¿no? Entonces, básicamente lo que decía el vídeo era que el sistema prometía una pensión futura a partir de una cierta edad cuando la esperanza de vida no llegaba ni siquiera a esa edad. Y cuando se planteó eso en el Parlamento, pues la oposición le dijo a Bismarck, oye, ¿no te das cuenta de que si haces que la gente dependa de este sistema, estás haciendo a los ciudadanos dependientes del Estado de por vida? Y entonces Bismarck dice que se levantó y dice, ese es precisamente mi objetivo, que todo el mundo dependa de mí y dependa del Estado. Lo cual engancha perfectamente con lo que comentabas antes al respecto del Estado creciendo, ¿no? El Estado, hemos visto en nuestras cortas vidas, no tuya más corta que la mía, que, que ha ido creciendo y se ha ido arrogando responsabilidades sobre las vidas de las personas bueno, y en ese proceso, pues claro, va tomando cada vez más peso en más cuestiones. El tema de las pensiones es, creo, interesante porque nos toca a todos, bueno, o al menos a Sí, una gran mayoría de personas que piensan que, bueno, que eso, que en un futuro el Estado cuidará de ellos después de que ellos, digamos, han cuidado del Estado dándoles parte de su salario. Y por eso creo que es una cuestión tan difícil de plantear porque, claro, como decías antes, todos intentan mantener la pelota rodando porque si se les parase, o sea, si se le parase al gobierno actual sería un problema enorme. Y sí. si se le para al que viene, igual es un problema enorme. Entonces, claro, ¿dónde acaba esto? Porque realmente si no tienes una solución posible en los próximos años y abordar el problema o aceptarlo tampoco es viable políticamente, ¿dónde puede acabar esto? Yo lo tengo cada día más claro. O sea, mm, en el caso de que sea imposible mover la ventana de Overton o cambiar la conciencia social, por decirlo de alguna manera, eh, el final es el colapso. Es decir, es darnos contra la pared y a partir de ahí reaccionar. No, yo creo que no queda otra. Y espero que se reaccione una vez que todo vaya, que todo entre en declive. Otra solución ahora mismo lo veo bastante difícil. Claro, eso es lo que intentamos nosotros, desde coordenadas a lo mejor más liberales libertarias, es concienciar a la gente de hacia dónde nos dirigimos. Pero si realmente no pasa, el final es una quiebra, o sea, que no se pueda sostener el sistema y de algún modo no sé, es difícil predecir exactamente qué va a pasar, pero se podría resumir eso en un colapso generalizado. Seguramente, pues bueno, dirán que se puede imprimir más dinero o lo que sea, pero lo cierto es que habrá una situación más difícil de la que estamos viviendo ahora mismo. Otro de los temas que salen bastante en tu TikTok y que creo que tiene relación aquí es la posición de España dentro de la Unión Europea. Y bueno, sí que recuerdo ahora, me vienen a la mente algunos vídeos en los cuales salen, bueno, publicas cortes de charlas o exposiciones dentro de la Eurocámara, ¿no? En la que se habla Sí, 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 sí. de las subvenciones, las ayudas, ¿no? de todo este reparto, digamos, de ingresos y de, digamos, contrapesos dentro de la Unión Europea. Y creo que estos temas están relacionados porque realmente yo no veo un escenario, y no sé qué opinas tú, no veo un escenario en el que caiga el sistema de pensiones español, por ejemplo, y no caigan los demás. Porque al final, si tú tienes un sistema público como el español tan grande y permites que este caiga, o sacas a España de la Unión Europea directamente para, digamos, cortar por lo sano, o digamos que esa caída arrastraría a otras economías. Y podría ser la española la que arrastre a otras, podría ser la italiana la que Sí. arrastre a otras. No sé, el hecho de que esté España dentro de esa Unión Europea, o el hecho que también se aborda mucho dentro del punto de vista libertario, el hecho de que dependamos de una macro región en la cual hay diferentes poderes, pero digamos que todos se superditan a lo que es la Unión Europea, puede ser un problema a largo plazo. ¿Cómo ves tú esta cuestión de España en la Unión Europea
y los demás países. Yo, en un principio, el encaje de España en la Unión Europea lo veía como algo positivo, sobre todo en los inicios de la Unión Europea, como una región donde se puede permitir el libre intercambio de mercancías, el libre paso de personas, pues todo eso, desde mi punto de vista, desde un punto de vista liberal, era positivo. También se ha dicho muchas veces que el estar en la Unión Europea, bueno, permite que España tenga una serie de frenos o de resistencias a la hora, por ejemplo, de encontrarse frente a gobiernos populistas. Es decir, mucha gente está a favor de la Unión Europea por el mero hecho de que, por ejemplo, el Partido Socialista y Podemos no pueden hacer lo que les venga en gana, no pueden crear moneda de la nada. Y es cierto, es así, en la Unión Europea hay una burocracia o una clase política un poco más responsable o un poco más consciente de lo que está haciendo, pues es cierto que sí, estamos de alguna manera seguros, ¿no? No sé quién lo dijo, que era un youtuber o tipito enojado, el que dijo que básicamente España era Argentina, pero con hermanos ricos. O sea, nosotros no somos Argentina precisamente por la legislación, por el entorno en el que nos encontramos. Si no estuviésemos en la Unión Europea, pues a lo mejor España podría encontrarse en peor situación. Sin embargo, últimamente sí que es cierto que la Unión Europea ya no es, por así decirlo, lo que era, ha perdido el espíritu con el que nació. Yo pienso básicamente se ha convertido en una cartelización de estados donde unos tienen más poder sobre otros, ¿no? La Unión Europea al final sería pues un gueto donde pues países como Francia, como Alemania, sí que podrían hacer valer sus intereses por encima del de otros países con menos poder y por tanto restándoles soberanía o quitarnos capacidad para actuar conforme a nuestros intereses. Entonces, bueno, yo creo que el encaje en España sí que es cierto que España al fin y al cabo es la cuarta economía, creo, más importante de la zona euro, o sea que por muy mal que estemos, sí que tenemos cierto peso dentro de la Unión Europea. El tema de las pensiones sí que podría retrasar o lastrar la economía europea, pero yo creo que habría que mirar o que, sí, verificar o ver de nuevo las relaciones que mantenemos con los países de nuestro entorno para ver si verdaderamente nos está perjudicando más que beneficiando. Sí, a mí, bueno, la Unión Europea no me apasiona como institución. Sí que recuerdo, por ejemplo, que fue en 2002, creo que yo estaba en Irlanda un verano y era el momento en el que estaba entrando el euro y recuerdo ver, bueno, miles de carteles, un Sí, montón de propaganda sobre las ventajas de la Unión Europea, del euro, de cómo iba a ser todo mucho mejor. Y yo creo que se vendió esta idea a todos los niveles y creo que hoy día aún se sigue viendo como algo positivo. No sé hasta qué punto es positivo. A mí todo lo que sea depender de una región enorme me parece problemático sí, a sí, largo sí. plazo para los intereses de los ciudadanos al final, que no saben o están muy lejos, digamos, del centro de poder y prácticamente son bueno, pues, personas anónimas que importan entre poco y nada al que toma las decisiones. Entonces, bueno, a mí esa parte no me acaba de convencer, pero la tercera pata que quiero abordar contigo antes de entrar a la cuestión que comentaba al principio, que me parece que puede ser el núcleo de la conversación, la tercera pata que encuentro en tus vídeos es, hemos hablado de las pensiones como un problema concreto, de la Unión Europea como, digamos, la postura o la posición en la que se encuentra España, y la tercera pata que he visto más prominente dentro de tu contenido es la de partidos políticos ganando, o digamos, luchando por ganar poder y beneficiarse del poder político y de las ventajas que tiene el estar dentro del poder político para, bueno, para básicamente conseguir un ingreso o una posición o una postura, Sí. digamos, poderosa dentro de lo que es el gobierno que les da, pues eso, poder y dinero a costa de los ciudadanos y básicamente a cambio de nada, ¿no? Porque al final son una serie de prerrogativas y de beneficios que les vienen dados simplemente porque están en el poder, pero que no Sí. parece que sirvan para lo que, como comentábamos antes, para el ciudadano de a pie. Entonces, ¿puedes comentar un poco cómo ves tú el sistema de partidos, el sistema político, la democracia en general y qué opinas de ello? Yo la situación de España la veo bastante negra. Yo ayer se lo comentaba a un amigo mío, creo que España tiene un problema cuando es más fácil montar un partido político que montar una empresa. Es decir, ahora tenemos a Yolanda Díaz, por ejemplo, creando un proyecto, Sumar,
y le está pidiendo a una persona que cobra 80.000 euros anuales, pidiendo a la gente que done para montar un partido político y llegar a 100.000 euros. Y lo va a conseguir. Entonces, estás diciendo que Yolanda Díaz, una posición privilegiada, tanto a nivel económica como legalmente, consiguiendo, ya no viviendo de manera holgada, sino que además le pide dinero a los ciudadanos, y los ciudadanos son capaces de, a pesar de que le están atacando, seguir dando dinero para montar una formación política, porque claro, en España todos sabemos que faltan partidos de izquierdas. Todo el mundo sabe que lo que justamente necesita España es un nuevo partido de izquierdas que venga a luchar contra la casta, porque nunca hemos escuchado ese objetivo. Y mientras tenemos a los autónomos o a personas asalariadas que le están quitando el 50% de lo que gana, y que eso que le están quitando ni siquiera repercute en su propio beneficio, porque vemos el sistema de pensiones en declive, el sistema sanitario en declive, una burocracia y una administración donde las ayudas que verdaderamente necesita la gente, o la gente que realmente las necesita, no les llega. Entonces, yo lo veo que está todo corrompido. O sea, absolutamente todas las relaciones que podemos encontrar, todas las instituciones, hemos llegado a un punto en el que digo, no sé dónde termina esto. No sé dónde termina esto. Y el problema es que ya no solo a nivel institucional, sino a nivel personal, la gente no se preocupa de los problemas que estamos teniendo. Espera simplemente a un salvador que venga a solucionar los problemas y ya está. No sé cómo explicarlo. Es decir, estamos luchando contra una situación tan absurda que como que exponer argumentos o intentar razonar no sirve absolutamente para nada. Entonces, ahora mismo pienso que la situación de España es un Estado creciente, cada vez más ineficiente y además con una clase política cuyas ideas no sirven absolutamente para nada, salvo para perpetuar su propio poder. Cuando vemos, por ejemplo, a partidos de izquierdas hablar del transgenerismo, de la ideología queer, yo realmente me pregunto, ¿esta gente realmente cree en las cosas que está diciendo? ¿O simplemente lo utilizan como modo de capitalizar un movimiento y a una serie de personas para seguir perpetuándose en el poder? Porque yo creo que es lo segundo. O sea, nadie en su sano juicio mmm, puede defender las ideas del establishment actual sin saber en su interior que son una farsa, que son mentiras. Entonces, la situación de España yo la veo bastante negra. No solo en España, porque sea de España, en particular, en general, todo Occidente, una serie de ideas y una serie de actividades institucionales y económicas que nos dirigen hacia, pues eso, hacia un declive ante un mundo que está cambiando muy rápido, ante potencias como Rusia, como China, como la India o los BRICS, y aquí no estamos peleando por si podemos cambiar el sexo o no en el registro civil. Entonces, no sé si era Cicerón el que decía cuanto más cae un Estado, más locas son sus leyes, ¿no? O algo decía así. Y estamos en ese momento. Entonces, o despertamos, o eso de que Occidente es el faro del mundo donde mejor se vive, donde tenemos todos los derechos, va a desaparecer. Va a desaparecer en contra de otros modelos culturales, institucionales, que van a ser totalmente diferentes a lo que la gente ha estado acostumbrada a vivir hasta ahora. Sí, como dices, al final no hace falta hacer un juicio especialmente exhaustivo de la situación para darse cuenta de que la cosa falla por muchos sitios. Y por eso creo que de ahí viene tu crítica a las personas, ¿no? Que parece que estén dormidas frente a lo que está pasando, que incluso, como dices, son capaces de dar dinero al político de turno, Sí, a pesar de que, bueno, ya están dándole dinero al político de claro, turno. claro. O sea, es que los partidos políticos ya reciben subvenciones, ¿no? Pero además te pido tu dinero y como buen siervo obedeces. Yo ya te digo, cuando veo los vídeos de las campañas electorales, de los mítines, y veo a la gente que aplaude, veo a María Jesús Montero diciendo que el Producto Interior Bruto de España ya es superior al de Alemania y el de Francia, y la gente le aplaude. O sea, ¿qué se puede hacer contra eso? ¿Qué se puede hacer contra eso? ¿Qué- qué- Sí, no, en, qué, en fin, ¿qué clase política tenemos? A María Jesús Montero contra, por ejemplo, un Xi Jinping. No tenemos nada que hacer. No tenemos nada que hacer. vale, a ver, varias cosas a comentar aquí. Tres, espero que no se me olviden. La primera es que
creo que hemos tocado 3 patas que tocas tú en tu contenido, que creo que son básicas. Hemos Sí, tocado las pensiones, que creo que es un ejemplo de cómo de mal está el sistema financiero económico de un Estado, ya sea España o el que sea. La cuestión de las pensiones creo que es problemática en prácticamente todo Occidente. Luego hemos tocado el tema del de Europa como, digamos, el aspecto regional, cómo el tamaño de un país puede influir en las políticas que se lleven a cabo, cosa que es una idea que sale mucho, sobre todo por parte de Hoppe, en el pensamiento libertario. Y finalmente hemos tocado el tema de la democracia, ¿no? Los partidos y cómo ellos al final buscan perpetuarse en el poder. Entonces, 2 cosas que me restarían comentar aquí sería si una opinión mía, por ejemplo, que es que parece ser que el Occidente, como dices, ha estado bajo la influencia de la democracia y viviendo en un sistema democrático durante suficiente tiempo ya como para que se hayan visto las maneras de trampear. Yo creo que cuando sale algo nuevo, al principio la gente, digamos que tarda en pillarle el truco, ¿no? Y tarda en ver por dónde se puede aprovechar del sistema. Y si es algo tan complejo y tan grande como puede ser la democracia de un país entero, pues creo que esto lleva tiempo. Y estamos viendo cómo, bueno, ha pasado cierto tiempo, mm, la democracia como sistema está permitiendo que se aprovechen de ella. sí, Y los partidos y los que no son partidos, sino pues eso, asesores, instituciones, organizaciones que dependen al final del aparato político, están surgiendo en esas grietas, ¿no? que permite el sistema y que están, yo creo, drenando todo lo que podría ser positivo de este sistema. Y como dices, bueno, el contrapunto o la alternativa que se presenta por otras zonas geográficas sería directamente la no democracia, ¿no? Como encontramos en Rusia o en China. sí. Entonces, esa es un poco una opinión que tengo yo sobre cómo está, o una de las razones que está haciendo que se pierda, digamos, el valor de la democracia. Pero bueno, te he oído asentir durante mi opinión, así que quería escucharte a ver qué opinas. A ver, cuando por ejemplo se compara la democracia occidental, por ejemplo, con la de China, y entonces se dice que China funciona mucho mejor porque no tiene este aparato democrático en el que los partidos políticos tienen que venderse y comprar votos, y por tanto la democracia, el modelo chino es mucho más eficiente. En cierto sentido tiene razón, pero no podemos olvidar de que China no solo funciona porque no tenga democracia, sino que es que la cosmovisión china es diferente totalmente a la cosmovisión que podemos tener en Europa o en Estados Unidos. Es decir, China funciona bien porque desde su tradición cultural está bien visto el tener un líder. Es decir, en China no es como podemos decir, en España o en Europa, donde el individuo tiene derechos y yo soy tan soberano como tú. No, en China, la tradición cultural china viene diciendo que efectivamente hay personas superiores a otras y que por tanto hay personas que tienen que estar en subordinación a otras. Y esa relación bilateral se mantendrá siempre y cuando sea un buen líder y sea un buen siervo, por así decirlo. Entonces, en esa relación ganan ambos. Entonces, esa concepción que tenemos nosotros de que en China están oprimidos por una dictadura, no es así realmente. O sea, en China dejarán que eso siga siendo así, mientras el presidente, en este caso Xi Jinping, siga aplicando políticas o siga gobernando de manera que se beneficie, por así decirlo, el pueblo. Entonces, claro, esto puede dar aquí en el Occidente la falsa sensación de que una dictadura puede ser mucho mejor que la democracia que estamos viviendo. No, una dictadura con ciertas características culturales y sociales que efectivamente no vamos a poder importar a Occidente de manera tan literal, precisamente por esas diferencias culturales que tenemos. Ahora bien, en cuanto a la democracia que tenemos aquí, democracia liberal o democracia burguesa, como quiera llamarse, efectivamente estamos viendo que tiene muchos defectos. Jesús Huerta de Soto decía básicamente que es que la democracia en sí misma se basa en el populismo y en cierta manera sí es así, pero es que la democracia tiene otros problemas y es básicamente que ha dejado, aunque digan que la democracia es lo que ha empoderado al pueblo, en realidad, desde cierto punto de vista, podemos decir que la democracia ha sometido al pueblo. La democracia ha desarmado a la sociedad civil contra la clase política. Lo único que tenemos contra los políticos negligentes e incompetentes o que intentan abusar del poder es un voto. O sea, es una papeleta. Y una papeleta no asusta.
una papeleta, el político no le teme a la papeleta, por así decirlo. Antes, en una monarquía o hace 200 años, tú hacías algo mal y ibas por la calle, a lo mejor te pillaban y te cortaban la cabeza. Eso ya no pasa. Entonces, ¿qué repercusión, qué riesgo está tomando un político por hacer mal las cosas? Absolutamente ninguno. Entonces, en lugar de mirar hacia democracia o dictadura, lo que hay que buscar es qué incentivos o qué métodos podemos aplicar para que la persona que toma decisiones sufra consecuencias por ellas. Porque si una persona, por ejemplo, en este caso el Partido Socialista o Podemos, no quieren ver la problemática de la, por así decirlo, inmigración ilegal o la invasión, porque no va a sufrir consecuencias por ello, porque Pedro Sánchez por la noche va a dormir en Moncloa, Pablo Iglesias y Irene Montero van a dormir en el chalet, y ellos mismos no tienen que sufrir las consecuencias, en este caso, de no afrontar una problemática real que tenemos. Entonces, yo creo que la cuestión está ahí, en no cambiar de democracia a dictadura, sino de, por así decirlo, mejorar la democracia a través de, pues, bueno, de algún tipo de método oye, que cuando hagas malas cosas se te pueda castigar por ello. Veo que la parte de China la tienes controlada y me gusta, no había escuchado ese análisis antes. En cuanto a la parte de Occidente, últimamente he estado leyendo y hablando con muchas personas sobre las diferentes democracias que encontramos y sobre todo estudiando las constituciones que, en mi opinión, han ido en declive en los últimos 100 o 200 años, partiendo de, digamos, la que sería la mejor, en mi opinión, que es la americana, que se presenta como una constitución en la cual se protege la libertad de los ciudadanos frente al poder siempre tiránico del Estado. Las constituciones posteriores, la española, un gran ejemplo, la mexicana y muchas otras, lo que hacen es poner al ciudadano casi, bueno, al nivel, digamos, del Estado y el Estado siendo el que le da derechos y deberes al ciudadano. Es decir, que no es el ciudadano el que tiene esos derechos y se protege del Estado, que es el que más fácilmente los va a atacar, sino que el ciudadano no tiene derechos y es el Estado el que le da sí. esos derechos. Entonces, claro, el verlo desde este prisma me ha permitido, bueno, entender por qué Estados Unidos, pese a ser una democracia tan longeva, se ha mantenido en la cúspide y sigue estando fuerte. Claro que no es, digamos, la democracia o el sistema libertario o más tan libertario como tenían antes, pero aún así, aunque se haya visto en cierta medida, bueno, corrompida por esos movimientos que planteas, sigue teniendo esa capacidad para crecer, para generar riqueza y para evitar que la burocracia se quede con todo. Entonces, entiendo que esto viene dado por eso, por esa Constitución, que lo que permite es cierta libertad todavía al individuo, lo cual, bueno, pues me lleva al punto de, vale, si esto es así, podríamos llegar a la conclusión de que parece que la más libertad para el ciudadano deviene en una mejor sociedad para todos. Lo cual creo que fue lo que en un primer lugar te llevó a la cuestión libertaria y a abrazar, digamos, Sí. las ideas del anarcocapitalismo. Pero, como comentábamos al principio, después de haber llegado, digamos, al final del anarcocapitalismo, ahora estás mirando atrás y diciendo, vale, ¿es esto el final? Y ya no hay nada más. ¿Dónde voy yo con esto, no? Y estás teniendo dudas, como me comentabas antes de la entrevista. Entonces, si quieres, bueno, he dicho yo el camino tuyo por ti, pero me gustaría Sí. que tú lo refrasearas si es necesario y que me comentases dónde te encuentras hoy día. Bueno, yo básicamente con el tema del liberalismo o el anarcocapitalismo, que no son lo mismo, pero básicamente lo voy a tratar como algo hegemónico para que se entienda, o sea, algo como hegemónico, no, homogeneizar para que se entienda, me encuentro con varios problemas. En primer lugar, yo cuando descubrí el liberalismo y me adhiero a él, lo hago porque considero que lo que he leído, los conocimientos que he incorporado, considero que son correctos o que es verdad, ¿vale? Pero cuando uno investiga, por ejemplo, la historia, vemos que mucha retórica o teoría liberal es falsa. O sea, es falsa o no ha sido así, ¿no? Muchas veces se habla, pues, precisamente de que las sociedades han progresado cuando el Estado ha intervenido poco. Y en una parte, o sea, desde cierto punto de vista puede ser así, pero eso no significa que, que el Estado todo lo haya hecho mal o que no haya hecho absolutamente nada o que lo correcto es que haya hecho ha sido apartarse. O sea, el Estado, si vemos la historia, sí que ha aportado a ese proceso de crecimiento y de prosperidad a la sociedad. Eso en primer lugar.
En segundo lugar, también cuestiono un poco la óptica libertaria en cuanto a que el Estado sería visto como un demonio, un diablo que no pertenece a este mundo y que por tanto lo único que hace es parasitar una realidad armónica que en realidad funciona perfectamente sin él. No, o sea, el Estado forma parte de la sociedad, forma parte del entramado social, de las relaciones y de la realidad material de todos nosotros. Y cuando uno investiga la historia de cómo surge el Estado, que básicamente la teoría general, por ejemplo, si uno acude a Oppenheimer, es que el Estado surge por conquista, ¿no? O sea, el Estado es una banda de ladrones que se asienta permanentemente en un territorio y a cambio de protección, pues le exige unos tributos. Y, por ejemplo, yo estoy leyendo ahora a Michael Mann y vemos que esto no es así. De hecho, hay algunos sitios donde el Estado surge espontáneamente, o sea, surge como una institución que que surge precisamente para solucionar una serie de problemas y de coordinaciones. Evidentemente, el Estado a partir de ahí puede degenerar, puede funcionar mejor, puede funcionar peor, puede volverse más coactivo, menos coactivo, pero cuando uno ve, por ejemplo, no, es que el mercado, las relaciones son voluntarias y el Estado son relaciones coactivas. Porque yo cuando voy a Mercadona, si no quiero algo del Mercadona, me voy a otro sitio, ya, pero bueno, es una relación voluntaria, pero tú estás comprando y vendiendo dentro de un entramado legal e institucional, dentro de un paraguas estatal que le da sentido, que te da la plataforma donde tú intercambias voluntariamente. Es decir, no veo que el mercado y el Estado sean realidades antitéticas. En realidad están conjugadas y es importante en la forma en la que se conjuguen el papel que desempeñe el Estado, es decir, no todo lo que haga el Estado está bien, ni todo lo que haga el Estado está mal. Hay que ver lo que hace, cómo lo hace, bajo qué planteamientos. Y esa es la segunda cuestión que yo ahora mismo estoy, pues eso, cuestionándome. Y la segunda es que veo muchas veces el liberalismo o el libertarismo como una filosofía del sometimiento. Y me explico, o sea, es una filosofía en la que me rindo ante lo que pase fuera, porque como no me puedo oponer, no puedo ser coactivo frente a otros, no puedo hacer absolutamente nada. Es decir, si me pagan poco, no puedo quejarme porque es una relación voluntaria, contractual, y si no quiero trabajar en esta empresa, puedo irme a otra. No puedo oponerme o no puedo criticar a Ana Obregón por tener un hijo por gestación subrogada, porque es su libertad y porque puede hacerlo. Es decir, veo que no puedo quejarme de nada, no puedo protestar contra nada y básicamente no puedo entrar en política para cambiar las cosas porque también sería oprimir a otros ciudadanos. Entonces, ¿qué hago? O sea, si vienen personas que son precisamente antiliberales y que pueden conseguir el voto y ser votadas y quitarme mis libertades y yo no puedo hacer absolutamente nada, ¿qué hago? O sea, me rindo ante lo que pasa aquí. Entonces, claro, veo que el liberalismo llevado a cabo de una manera absoluta no se defiende, es incapaz de defenderse a sí mismo. Entonces, está condenado a desaparecer si no hace uso precisamente de la fuerza de la coacción que tanto critica. Entonces, no sé, veo que vivimos en una sociedad en la que, como mientras sea libre y voluntario se puede permitir, ¿dónde está el límite? ¿Puede una persona de 99 años tener un hijo por gestación subrogada con el semen de su propio? No sé, o sea, si se permite todo, ¿dónde terminamos? Entonces, básicamente eso es lo que me estoy planteando últimamente, que hay ciertas cosas que, oye, que sí, ahora mismo la declaración de la renta y el Estado, joder, macho, me ha metido un sablazo, vale. Si podemos llamarlo robo, podemos llamarlo extorsión. Otra cosa es, ¿podría funcionar la sociedad capitalista? Es que no lo veo, no lo veo. O sea, al final lo que llego precisamente es, tú has dicho antes, que cuantas más libertad funcionan las sociedades, yo llego a la conclusión o a la paradoja de que para que haya libertad, en el fondo también tiene que haber cierta coacción. O sea, es como que no puedo ser libre realmente si no hay ciertas cosas que a los demás se le impidan hacer. Entonces, yo sé que es un tema complicado, yo aún sigo ordenando ciertas ideas, pero espero haberme explicado más o menos de una manera clara en el punto en el que me encuentro. Sí, Clara ha sido extensa también. Espero ser capaz de tocar todos los puntos. Si hay alguno que me baila, recuérdamelo. Pero no, creo que es una exploración, antes te lo decía antes de la llamada, es una exploración mental que creo que es necesaria y sobre la que todo el mundo acaba pasando, yo creo. Al final, como tú dices, es una cuestión difícil también y
no creo que se pueda llegar a una solución dentro de tu mente con la cual te vayas a sentir plenamente cómodo. Y creo que lo básico y lo necesario es justo plantearse esas cosas, ¿no? Para ver exactamente dónde te encuentras cómodo, qué es lo que entiendes, qué es lo que no entiendes. Yo mismo pasé por un punto parecido a este respecto a la primera cuestión que planteabas, y es cuando decías que se ha producido crecimiento y han crecido sociedades, y lo han hecho mucho incluso, bajo el amparo, incluso la guía de un Estado, de un gobierno. Y Sí, esto lo vi muy claro en un libro llamado The Commanding Heights, no sé si lo has leído. no, Es muy bueno, es un libro que trata todo lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial en diferentes regiones del mundo, todo lo que pasó en cuestiones económicas. Y en ese libro se detalla, por ejemplo, el crecimiento de las sociedades asiáticas, ¿no? Por ejemplo, cómo Singapur pasó de ser un pueblo pesquero a ser lo sí. que es ahora, o Corea del Sur. O También habla Japón. del crecimiento de Alemania, de Francia. Todo esto tras una Segunda Guerra Mundial que fue básicamente criminal, y que destrozó la mitad del globo. Y hubo una China, por ejemplo, también que, bueno, era pues, un país agrario y comunista sin nada a llegar al punto de hoy. Y todo esto, en muchos casos, fueron economías dirigidas. De hecho, el libro se llama The Commanding Heights, ¿no? Porque habla de que se seguía el sistema por el cual había una economía dirigida. No se controlaba todo en el sentido del comunismo, de, oye, vamos a producir X Mm, ladrillos y X tornillos y con eso hacemos, no sé, X casas, sino era más una especie de guía en el sentido de, por ejemplo, en el caso de Corea del Sur es muy claro, en el cual dicen, mira, la tecnología va a ser el futuro, así que tenemos que meter un montón de dinero a crear una serie de sí, empresas que sean punteras en esto, ¿no? Y entonces tenemos las Samsungs y compañías, ¿no? que fueron, bueno, empujadas por el gobierno y le quitaron todas las trabas posibles, le quitaron competencia, le metieron subsidios, le metieron la capacidad. Y digamos que el hecho de elegir bien el sector y las ayudas y al abrirse al comercio exterior, es decir, sí, producir en Corea y luego exportar a otros sitios, pues hizo que Corea del Sur pasase de no ser nada, básicamente, a ser, bueno, un país que creo que es más grande que España económicamente, bastante más que. Y esto es economía dirigida. Claro, entonces yo sí. leyendo ese libro decía, joder, pues hombre, digo, esto no es el mercado por sí mismo. Y cabría pensar si el mercado por sí mismo, en Corea del Sur, por ejemplo, habría querido o buscado ese crecimiento. ¿Habría Sí, eso impactado en las vidas de las personas de otra manera diferente? sí, básicamente, o sea, esos países lo que podría decirse es que han tenido como una planificación indicativa, ¿no? Como puede tener China ahora. Y lo que se plantea también es si el mercado puede hacer eso, ¿no? Entonces, claro, hay muchos teóricos, muchos libertarios que dicen que sí, que el mercado realmente tiene los incentivos para que eso sea posible. Pero otra cosa es si eso es posible, o sea, no es si es posible, si realmente luego es probable que se haga. Es decir, el mercado sí. Tenemos capitales de riesgo, ¿no? Que invierten en cosas que no se sabe muy bien la viabilidad que tendrá. Ya, pero no es lo mismo que puede hacer un Estado. Al final, el Estado lo que tiene es la capacidad económica y centralizada de sacar de la nada, o sea, hacer de la nada pues una gran industria, ¿no? Eso, el Organizar, sí. mercado es mucho más lento. O sea, hay que admitirlo, es mucho más lento y está en desventaja frente a esa coordinación del Estado. Ya te digo, no creo, o sea, evidentemente el Estado, por ejemplo, como se dice en la escuela austriaca, tiene problemas de coordinación, tiene problemas de cálculo en el sentido de que si se mete en muchas actividades o quiere regular muchas cosas, no va a poder o incluso va a producir efectos no deseados que pueden entrar en conflicto con otros efectos. Evidentemente, no significa que el Estado vaya a poder hacerlo todo, pero que no pueda hacerlo todo no significa que no tenga ninguna importancia, que es muchas veces lo que se trata de dar a entender desde ópticas libertarias. Sí, de hecho, bueno, esto engancha un poco con el segundo punto que decías, ¿no? El de organizar y cómo se crea el Estado dentro de una sociedad, que puede ser algo orgánico como tú planteas o como explica Michael Mann, ¿no? Creo que has dicho. Porque, bueno, yo sí que entiendo que al final un Estado se puede crear simplemente como una organización que vendría bueno, a coordinar a las personas para hacer cosas que igual el mercado pues no querría hacer. Y oye, mira, pues si nos viene bien organizarnos para montar unas cañerías y meter aquí el wifi y Sí, demás, no sé qué, pues bueno, pues creamos una organización que haga esto. De hecho, cuando se habla
de cómo el mercado podría proveer de estos servicios y hacerlo probablemente mejor que el Estado. Se plantea también en términos de organización. Se crearía una empresa, se organizarían unas personas y lo harían. Pero claro, el tema es en qué tiempos y si se haría tan rápidamente como se produce cuando hay un Estado, digamos, que empuja. La cuestión tras leer ese libro, como digo, que me hizo pensar en estas cosas, fue doble. Yo, por una parte, pensé que efectivamente el Estado sí que había ayudado a esas economías a crecer más rápidamente porque bueno, organizó, digamos, todo el cotarro con una visión de, oye, vamos a conseguir esto. Y eso tiene ventajas, ¿no? Y luego tiene inconvenientes, claro, porque al final la ventaja es que sí consigues ese crecimiento rápido. El inconveniente es que viene probablemente a costa de luego bueno, burbujas y valles, ¿no? Digamos, que van a afectar a la población. Y también la otra cuestión es que no se puede comparar, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se habla de todo lo que ha conseguido el Estado, ¿no? Como, por ejemplo, el tema de pensiones, seguridad social, sanidad y todo eso. Pero, claro, el Estado con estas competencias viene siendo así en los últimos 100 años y no se ha permitido avanzar al mercado en esas competencias en los últimos 100 años. Entonces, ¿dónde estaría el mercado hoy y qué soluciones aportaría si el Estado no le hubiese quitado esas competencias al mercado? ¿Sería mejor? ¿Sería peor? Son respuestas, o sea, son preguntas que yo creo que no tienen una respuesta, pero que sí que me hacen plantearme las cosas. Hombre, yo creo que, por ejemplo, cuando se habla de que, cuando se ponen gráficas, ¿no? Mira, los países capitalistas han sido mucho mejores que los socialistas, ¿no? O sea, han sido más ricos, han generado una población más educada, más próspera. Sí, pero no el capitalismo en abstracto, o sea, ha sido un capitalismo concreto a través de un Estado, en este caso un Estado de bienestar, ¿no? Es decir, ¿podría haber sido mejor una educación más competitiva, una educación que no esté dirigida por burócratas y por políticos que intentan dar contenidos ideologizados o que intentan crear carreras que en realidad no tienen demanda de mercado? Sí, pero lo que hemos tenido hasta ahora ha sido un capitalismo no anarcocapitalista, no un mercado absoluto, sino un mercado bajo una directriz estatal. Lo que yo pienso es que el problema en este caso es que el Estado haya monopolizado en este caso, pues en ciertos servicios como puede ser la educación o la sanidad. Es decir, que el Estado, por ejemplo, desde mi opinión, sí que tenga un rol importante o que tenga que ser tenido en cuenta, no significa que el Estado, por así decirlo, tenga que hacerlo todo. El Estado puede dar una educación, pero puede ser una educación subsidiaria o auxiliar, pues para ciertas personas que a lo mejor no puedan acceder por su cuenta. Yo eso lo veo factible. Lo que no veo es, pues eso, que el Estado tenga que decirle a las entidades públicas y también a los centros educativos privados cuál es el contenido que tienen que dar. Porque efectivamente, de lo que se trata muchas veces, o sea, la ventaja que tiene el capitalismo es la iniciativa privada y la descentralización competitiva. Es decir, entendemos que hay varias formas de educar y, por tanto, hay que dejar probar cuál es mejor que otra. Entonces, yo creo que el Estado, en todo caso, tendría que encargarse de favorecer o de impulsar o de permitir ese entorno. No tanto de controlarlo para sí mismo y por sí mismo, sino de facilitar eso, sistemas educativos pues más descentralizados, más plurales, más diversos y ver qué funciona mejor, porque si al final el estado de bienestar lo que quiere es conseguir bienestar para las personas, prosperidad, pues si las personas somos diferentes y somos diversas, pues habrá que dejar que exploren por su cuenta, no darle un monolito y decirle, oye, todos tenéis que trepar al árbol, tanto el mono como el pingüino, ¿no? Como la foto esa de Einstein. Si juzgas a un elefante por escalar un árbol, pues pensará toda su vida que es un imbécil. Entonces, eso, facilitar, pues es una descentralización, una entrada del mercado y el Estado con un papel auxiliar y secundario. Sí, a mí me encanta la idea y me cuesta mucho compartirla o venderla entre las personas. La idea de que al final a lo óptimo se llega cuando las diferentes personas buscan lo que ellos quieren. O sea, que no hay un óptimo que yo pueda imponer Sí. a todos y que si todos hacen eso, entonces eso sería lo óptimo. Lo óptimo sería, pues eso, que cada uno haga lo que quiere y lo que busca, siempre y cuando, lo cual engancha con otro punto que decías, siempre y cuando, claro, no ataque las libertades de los demás. Que ahí es donde sí que creo que es importante, ¿no? Lo que decías, que para alcanzar la libertad es necesario
que se protejan ciertos derechos, porque claro, si tú quieres ser libre, pero alguien te previene de serlo, pues por muy libre que tú te sientas o que quieras Sí, ser, pues realmente no vas a poder conseguirlo. Y claro, ¿quién es ese tercero que tiene el poder coercitivo, digamos, de protegerte a ti frente a ataques a tu libertad? Y claro, y aquí de nuevo, bueno, estaría la figura del Estado. Otra cosa que quería comentar aquí al respecto de lo que decías es que sí, efectivamente creo que eso sería ideal, eso que tú planteabas en el sentido de, mira, si creemos, o digamos, los votantes, los ciudadanos, creen que existe una necesidad que no está satisfecha, pues el Estado podría, oye, venga, va, pues tomo la iniciativa aquí, creo carreteras porque parece que faltan. Bueno, pero que tome la iniciativa no quiere decir que tenga que hacerse con el control de todas las carreteras, ¿no? En plan, claro. podría tomar la iniciativa, demostrar que efectivamente hay un mercado allí y que no es el más indicado para sacarlo el adelante, porque es un Estado, no es una empresa de carreteras. Sí. Entonces, luego empresas de carreteras surgirían y lo harían esto probablemente de forma más eficiente que el Estado. Entonces, sí, yo sí que veo que eso sería, digamos, algo ideal, ¿no? Donde en lo que parece necesario se pueda crear una iniciativa pública, digamos, pero que no se haga con el control de todo, porque si no, pues claro, al final tenemos eso que comentábamos antes, ¿no? Una democracia y una burocracia cada vez mayores. Sí, yo creo, o sea, últimamente me estoy centrando mucho en el tema de la relación público-privado, ¿no? O sea, yo creo que a lo mejor sería provisión pública de gestión privada, como suele decirse, ¿no? Yo creo que podría ser un modelo a explorar, que también sería muy difícil de introducir porque al final, ya digo, la ciudadanía, la conciencia social está muy vinculada a que el Estado es el que tiene que gestionarlo absolutamente todo, que todo lo privado, como tiene ánimo de lucro, es perjudicial, es el demonio, o sea, no se puede tolerar de ningún modo. Pero bueno, o sea, yo creo que es algo en el que con mucho sudor y esfuerzo, pues más o menos sí que pues, se podría conseguir un consenso general. Sí que es cierto que desde el libertarismo, efectivamente, dado que las preferencias son subjetivas y no son comparables, pues no se puede conseguir un óptimo social. Pero eso en teoría, pero al final vivimos en una sociedad real y efectivamente hay que hacer cosas. Y muchas veces no se va a encontrar la mejor respuesta para todos, pero eso no significa que no se pueda hacer nada. O sea, hay que ir probando efectivamente. Esto no funciona, se deja de hacer. Probamos otra cosa. Efectivamente, el Estado tiene problemas a la hora de, pues eso, de rectificar, ¿no? No tiene incentivos, por así decirlo, a, oye, esto no funciona, lo quito. No funciona, pues a lo mejor es que necesita más dinero, ¿no? Un ministerio de igualdad. Bueno, no hemos reducido las violaciones, pero es que es porque falta dinero, ¿no? Efectivamente, ese problema está ahí, pero de nuevo no estoy de acuerdo, o es lo que donde me encuentro, no estoy de acuerdo que aunque el Estado tenga esos incentivos perversos, tengamos que eliminar totalmente su existencia. Básicamente porque, bueno, y hablando a lo mejor, extendiéndome un poco más, eliminar el Estado, por así decirlo, imaginamos que el Estado español desaparece, esto se convierte en una anarquía. Es decir, ¿qué poder tenemos frente a otros estados, por así decirlo? Es decir, que desaparezca el Estado no nos hace más libres si vamos a estar sometidos a otra potencia, por ejemplo, como puede ser China o como puede ser Rusia. Entonces, ya, como has dicho antes, se necesitan proteger ciertos derechos y para que existan ciertas libertades hace falta precisamente un Estado. Así, muy resumido a grosso modo, y sé que esto va a causar polémica, pero ahora mismo es a la conclusión a la que llego. O sea, y de hecho, si uno ve, por ejemplo, vídeos o algunos artículos de Juan Ramón Rayo, él también llega a la misma conclusión. O sea, el problema de la ausencia de Estado es justicia y defensa. Entonces, ¿por qué quieres tener un sistema narcocapitalista que no va a durar ni 2 días? Porque cualquier otra potencia, cualquier otro Estado, que por muy malo que sea, la capacidad que tiene precisamente es coordinar muy rápidamente pues, el ataque militar, por ejemplo, no tenemos nada que hacer contra ello. Alguno podrá decir, sí, pero la guerra de guerrillas ha resistido a los... Ya, pero Vietnam ha resistido guerra de guerrillas y ¿qué tiene ahora? Pues tiene un Estado. Porque la guerra de guerrillas pues, podrá ser funcional para ciertas cosas, pero para luego administrar una sociedad y una comunidad política, pues no sirve. O sea, necesitas una autoridad, necesitas una institución, una entidad que tenga la potestad última de la fuerza para aplicar lo que es justo o no. Y esto no significa, por ejemplo, una cosa más, que lo que haga el Estado siempre esté bien. No, el Estado no agota lo que está bien y lo que está mal, pero al final es una herramienta que hay que utilizar para acercarnos a ello o no. Dos temas que me gustaría
tocar de lo que has comentado. Bueno, uno que está relacionado, otro que igual un poco más, más por los pelos. Pero he visto en la historia, digamos, reciente, que, y esto es una idea que estoy todavía tratando de darle forma, ¿no? Un poco como las tuyas, o sea que no sé cómo va a salir, pero sí que veo que el coste de defenderse está tendiendo a reducirse y que el coste de atacar está tendiendo a incrementarse, lo cual supongo que viene un poco relacionado, ¿no? Y veo que atacar un estado o una región, digamos, puede no ser tan interesante atacarlo físicamente, digamos, como puede ser otro tipo de ataque. Y que por otra parte, los ciudadanos hoy día tienen una capacidad de defensa mayor que la que tenían antes, ¿no? El hecho de que trabajemos en Internet, el hecho de que estemos conectados, el hecho de que el dinero lo puedas Sí, tener en una forma no física, podría digamos, hacer menos interesante el ataque físico. Y esto, no sé si hoy, porque de hecho, bueno, tenemos un conflicto bélico ahora y bueno, no será uno, seguramente hay 5 o 6 más de los que no se habla, pero no sé si hoy todavía, pero sí que veo que en un momento no demasiado lejano, estos ataques físicos de, oye, mira, tengo gente en esta región, esta región, digamos, no tiene un estado que lo proteja, voy a, no sé, invadirlo y tratar de expoliarlo de sí. alguna manera, puede no ser interesante económicamente, sino que igual habría otras maneras. No digo que simplemente se le dejase estar, igual habría otras maneras, ¿no? De tratar de conseguir algún ingreso, ¿no? Por parte de esa región. Pero eso es una cosa que estoy viendo. No sé si tienes algo que decir sobre esto o te engancho con la siguiente parte. Sí, bueno, matizar un poco que efectivamente cuando las relaciones comerciales ya suponen una actividad tan importante en el Producto Interior Bruto a nivel mundial, por ejemplo, el economista Elana Hellman habla precisamente en el debate entre proteccionismo o libre mercado, habla de que el proteccionismo funciona si los demás países también son proteccionistas, ¿vale? Pero si en un mundo en el que hay mercados competitivos, en el que pues ese proteccionismo disminuye, efectivamente, la protección es costosa. Y yo creo que ese análisis se puede relacionar con el tema de la guerra, ¿no? O sea, en un mundo más interconectado, en el que al final todos los países dependen en mayor o menor medida de los demás, efectivamente, un ataque se vuelve más costoso. Pero aún así, que tú me digas, no, es que no tengamos Estado no significa que otros nos ataquen. Efectivamente, nosotros podemos no tener Estado y que los demás países nos dejen estar. Pero esto es un poco como la competencia potencial, ¿no? O sea, es decir, en el mercado las empresas no solo tienen que preocuparse de sus competidores actuales, sino de los potenciales, ¿no? Esto es lo que se dice en un monopolio, no puede tener un monopolio porque si aumentan mucho los precios, vienen competidores que aún no están, pero pueden estar. Y esto yo lo veo así también a nivel estatal, es decir, a nivel desaparece el Estado, no tienen por qué atacarnos, pero existe la potencialidad de que sí nos ataquen cuando hagamos algo que a los demás no nos guste. Y ahí vendrá efectivamente un problema. Lo cual, vale, me engancha ya con el último tema, que, que también, digamos, engancha con el título de mi podcast, y es la cuestión de Bitcoin. No sé hasta qué punto Bitcoin es algo que tú hayas tratado, estudiado, comentado, participado en el pasado, pero Bitcoin creo que tiene un papel esencial en todo esto que hablamos y sobre todo lo tiene para mí porque yo no llegué al libertarismo y luego llegué a Bitcoin. Yo llegué a Bitcoin y Bitcoin, digamos, que Yeah. me llevó al libertarismo. Entonces, para mí, Bitcoin siempre ha estado como en el núcleo de todo esto porque yo creo que sin Bitcoin todo movimiento libertario carece de cierto poder. Creo que Bitcoin le da un Sí, poder y un poco también en relación a lo que comentaba antes, ¿no? Del coste de ataque, la facilidad de defensa, ¿no? El hecho de que tú puedas, si te ves atacado, mover tu capital rápidamente, y hacerlo muy movible, eso creo que es una ventaja. Y también hacerlo algo que no esté, bueno, pegado a un lugar, digamos, también lo hace difícil de atacar por un tercero. Entonces, bueno, Bitcoin me parece una parte aquí importante y quería saber qué opinas tú sobre Bitcoin en el contexto del libertarismo. Pues precisamente en un sentido pienso como tú. O sea, creo que Bitcoin, por así decirlo, ha sido eh, un hito en la historia del anarquismo y el libertarismo. Es decir, Bitcoin es la primera herramienta real, por así decirlo, que presenta un riesgo real para los estados y para el intervencionismo estatal. Es decir, el tener un,
dinero, por así decirlo, un activo que es inconfiscable, que lo puedo transmitir sin necesidad de terceros, sin necesidad de que el Estado sepa lo que estoy haciendo, me parece un paso, en este caso para la ideología libertaria, muy importante. Yo en el tema de criptomonedas sí estoy metido, a lo mejor no tanto como tú, pero bueno, estoy un poco al tanto de las noticias, sí que tengo mis inversiones en criptomonedas y en este caso Bitcoin tiene para mí una opinión positiva, aunque no soy fundamentalista de Bitcoin. Es decir, yo entiendo que Bitcoin a lo mejor es la reina madre, ha sido la primera, pero puede fallar o pueden existir otras criptomonedas o otras blockchain iguales o mejores que Bitcoin. Entonces, repito, yo tengo mis criptoactivos, en este caso no sé qué pensarás tú, pero yo, por ejemplo, para el tema de especulación o de crecimiento, soy incluso más partidario, por ejemplo, de Bitcoin Cash que de Bitcoin. Yo a Bitcoin lo tengo como una referente, o sea, sé que lo que le sienta bien a Bitcoin le sienta bien a los demás, pero no es mi actividad principal. Y aquí es donde algunos podrán decirme que precisamente estoy en contradicción, ¿no? Porque de Bitcoin precisamente comparto un poco el simbolismo, lo que significa la lucha contra el Estado, contra la tiranía. Y, y no sé, yo me siento un poco identificado, aunque acabo de decir precisamente que el Estado así es necesario, ¿no? Pero en general me gustan las criptomonedas, me gustan lo que representan, no todas ellas, evidentemente, creo que también hay mucha estafa, hay mucha porquería, pero en general creo que ha supuesto la irrupción de una tecnología muy buena para, bueno, pues dar privacidad y defenderse de alguna manera de un estado tan intervencionista y tan gigante como los que estamos teniendo. Hacía tiempo que no encontraba a alguien de Bitcoin Cash. Yo pensaba que no quedaba nadie ya. Sí, yo soy de Bitcoin Cash, yo he hablado con algunas personas y dicen, no, eso es caca, no, es solo Bitcoin. Yo, bueno, cada uno que actúe conforme a sus análisis, ¿no? Sí, sí, no, Pero claro. Aquí libertarismo total. Pero es verdad sí, que hacía tiempo que no encontraba a nadie, me ha parecido curioso. Y sí, a ver, al final, bueno, una cosa que diría, al final lo de Bitcoin o Bitcoin Cash o Bitcoin, no sé, cualquier otra versión, al final lo interesante de una u otra, ¿no? Es cuánto control ejerce una o más personas sobre la red misma, ¿no? Y bueno, en este sentido, Bitcoin se me antoja lo más descentralizado, ¿no? O lo menos sí. controlado. Y por eso, bueno, y por otras razones, pues yo sí que soy fundamentalista, digamos, Ya, no, no, de yo Bitcoin. admito de que Bitcoin Cash puede tener sus problemas. De hecho, yo te digo que yo estoy por pura especulación, es decir, por pura capacidad de crecimiento. Creo que Bitcoin Cash puede hacerme un porcentaje mucho más alto de aquí a 2025, cuando tenga el halving, que lo que puede hacer Bitcoin. Entonces, como manera de incrementar tu riqueza, lo veo más factible en esa criptomoneda. No, no es por otra cosa. Eh, pero bueno, que Bitcoin aún así, o sea, en el momento a lo mejor en el que yo tenga un capital mucho más grande, a lo mejor sí que entraré en Bitcoin y sí que lo tendré ahí, pues el por si acaso, a largo plazo y tal. Pero para los próximos años, a corto plazo, en Bitcoin Cash simplemente por pura especulación, ¿sabes? Porque creo que va a crecer mucho más, creo que es por donde puedo conseguir más dinero y ya está. Sí, Que tengo otros criptoactivos, siempre que están en el top 10, ¿no? Del CoinMarketCap, o sea, no estoy metido ni en gemas ni nada, pero bueno, sí, bueno, a ver, lo que tú dices, estos activos más pequeños que Bitcoin tienen una beta mayor, ¿no? Entonces, si Bitcoin va para arriba, pues es posible que estos vayan más para arriba más. Aunque bueno, dicho esto, nada lo comentado hace un segundo es consejo de inversión, que quede claro. sí, 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 totalmente, totalmente. Pero bueno, para cerrar, pues sí, yo sí veo interesante Bitcoin en el contexto de la conversación que hemos tenido, porque como comentábamos, al final el principal problema de la democracia, como salía antes durante la conversación, es esta falta de un coste, ¿no? Por las decisiones que se toman. Si se hacen mal las cosas, no hay un coste. Si se busca más dinero, se consigue y con eso se sacan adelante más proyectos públicos, pese a que igual no sean rentables, eficientes o siquiera demandados por la sociedad. Y aquí es donde yo veo básica la función de Bitcoin, porque si tú no tienes esa capacidad de crear dinero de la nada, no tienes esa capacidad de extraer dinero de la población fácilmente, entonces tienes que competir, como hace cualquier otro Sí,
participante del mercado, tienes que competir por los fondos. Entonces, habría una política, incluso con un Estado, creo que habría una política en la cual hubiese partidos que dirían, mira, tenemos una Bitcoin. Y con esta Bitcoin yo propongo hacer, pues no sé, esta carretera. O yo propongo dedicarla toda a sanidad. Y llegaría otro partido y diría, bueno, yo con esta Bitcoin lo que digo es que lo que deberíamos hacer es invertir todo en nucleares, ¿no? Y entonces ahí sí que habría, creo, una democracia más limpia en el Sí. sentido de, bueno, pues hay este dinero y yo me gusta este partido porque me gusta más lo de la energía nuclear, pues le doy mi voto a este y que haga con ello lo que sea necesario. Pero no lo de actual de, bueno, vengo con todo, te ofrezco el oro y el moro y bueno, y ya está. Y dámelo. Y si no tengo suficiente, pues ya extraeré yo más y te quitaré dinero a base de inflación y lo que sea necesario para yo sacar adelante estos proyectos, otros y sobre todo meter a más gente dentro del aparato estatal. Ahora sí, te quiero hacer una pregunta yo a ti. Porque, vale, Bitcoin supone una herramienta, ¿no? Que contra, por así decirlo, el Estado, ¿no? La burocracia política, pero ¿no crees que aún así el Estado puede limitar el alcance de Bitcoin en el sentido de que, vale, tú para poder utilizar Bitcoin, por ejemplo, para poder comprar cosas, otros tienen que aceptarte esa moneda? Pero si el Estado al final impone legislativamente o a través de las CBDC, por ejemplo, que se cobra de una determinada manera, tú aún así no vas a poder usar Bitcoin, porque si el que tiene la empresa no quiere sufrir la penalización, la multa, oye, pues no te voy a poder cobrar en Bitcoin, me tienes que pagar en este dinero. Entonces, si al final a Bitcoin no lo dejas ser moneda, dinero, no pierde esto un poco, o sea, no le hace perder parte de su esencia, porque claro, es el temor que yo tengo. Yo en el futuro tengo Bitcoin, tengo el equivalente a 60.000 o 100.000 dólares, pero no lo puedo utilizar. O sea, la tengo ahí y ya está. Entonces Sí. no me sirve tampoco para nada. Sí, es un juego de fuerzas. Yo este tema lo veo de esa manera, ¿no? Se juntan aquí dos cosas. Primero, teoría de juegos a nivel países, pero a nivel particular, ¿no? Del individuo, es un juego de fuerzas entre cómo de poderoso es el estado en el que yo estoy y cómo de fuerte es la moneda que el estado me intenta vender y esto en contraposición a Bitcoin. Por ejemplo, Bitcoin ahora es muy pequeño, ¿no? Son 400.000, 500.000 millones, no es nada en el contexto de una economía mundial, global, con 600 trillones en activos, ¿no? Entonces es todavía una cosa muy, muy pequeña. Y aún así sí que vemos que a nivel país puede ser algo que haga frente a la moneda local de dicho país. Por ejemplo, en Argentina el dólar no es aceptado, pero cualquiera te cogería dólares. Igual ocurre en cualquier casi otra economía, en Egipto, en cualquier otro país, puedes ir y con dólares, a pesar de que el Estado no quiere que la gente utilice dólares, pues cualquiera los va a aceptar porque prefieren el dólar a la moneda local. Entonces ahí se ve que el dólar es más fuerte que la moneda local, la gente se pasa por el La forro utiliza. las legislaciones y prefiere dólares siempre que sea posible. Entonces, esto yo creo que no es algo que el Estado pueda frenar, porque no lo consigue con el dólar, por ejemplo, siempre y cuando Bitcoin sea suficientemente potente o la moneda sea suficientemente débil. Por ejemplo, en Estados Unidos yo creo que será el último país en el cual se vería una Adopción preferencia de Bitcoin. una preferencia por Bitcoin frente al dólar, porque el que está allí tiene dólar. Yo trabajo mucho con Estados Unidos. Los americanos realmente, bueno, piensan, y con razón, claro, que su moneda es la mejor. Con su dólar puedes ir a cualquier sitio y no se preocupan demasiado, ni saben qué monedas hay por ahí, ni les preocupa demasiado. Pero claro, por esta razón, yo no creo que con Bitcoin tú vayas allá a un comercio en Estados Unidos en el corto plazo y te vayan a preferir Bitcoin antes que dólar, porque el dólar funciona muy bien. Pero en otra economía que tenga una moneda mala, pues sí que podrían, seguro, aceptar dólar y en un futuro en el que Bitcoin sea mayor, pues aceptar Bitcoin en lugar de la moneda que sea. Al final, lo bueno que tiene Bitcoin frente al dólar es que es más fácil de mover y menos fácil de controlar. Entonces, una vez que Bitcoin llegue a este punto de aceptación, entonces sí que es mucho más fácil hacer comercio con Bitcoin que hacerlo con dólar y frente a la moneda local que sea. Pero claro, no creo que sea algo que ocurra de 0 a 100 en todos los países a la Ya, vez, igual que hoy día no vemos que digamos, el dólar se controla o, digamos, controla todas las economías. Controla muchas, pero en España, por ejemplo, tampoco vas pagando con dólares por allí, porque la gente acepta euros y no te acepta dólares. Pero, bueno, si el euro se fuese al carajo o empezase a perder potencia o poder frente al dólar, la gente empezaría a preferir dólares. Yo, por sí. ejemplo, si me entra dinero en dólares, prefiero mantener un saldo en dólares
antes que, bueno, lo prefiero tener en Bitcoin, ¿no? Pero si tengo que tener un saldo, prefiero tenerlo en dólares antes que en euro, muy probablemente, porque veo más potente al dólar que al euro. Y yo creo que todo el mundo, no hablando de nuevo, ¿no? Cómo las personas toman decisiones, yo creo que todo el mundo hace su propio análisis. Y, bueno, los que lo piensan, ¿no? Los que no lo piensan, pues no hacen análisis, pero los que lo piensan sí que piensan, oye, ¿en qué activo o en qué dinero estoy mejor? Sí, Y al final será un ejercicio que hagan y tristemente en muchos países es un ejercicio que hacen diariamente y deciden si prefiero que me pagues en bolívar o prefiero en dólares, prefiero peso o prefiero dólares, ¿no? Y toman decisiones y yo creo que esto será lo que veamos. interesante, interesante. Yo, sobre todo, el problema lo veo con las CBDCs, en el sentido de, vale, mm, gano tanto con Bitcoin, pero quiero comprarme esto y no me la admite Bitcoin. Lo tengo que pasar a CBDC. O sea, ya estoy controlado, ya saben cuánto dinero tengo. O sea, no sé, eso es lo que yo veo en un futuro bastante difícil. Pero sí que es cierto que a la vez que surgen problemas, también surgirán soluciones que a lo mejor tampoco somos capaces de prever Sí, ahora mismo. sí, las CBDCs, de hecho, esto lo plantea, y yo coincido con su análisis, Saifedian, le conocerás igual, Saifedian Amos, pues él plantea que las CBDCs realmente podrían ser una ventaja para Bitcoin eventualmente, porque como decía, es un juego de fuerzas. Y lo bueno o lo malo de las CBDCs es que podrían, en la manera en la que, digamos, teóricamente se plantean hoy día, podrían no tener control ninguno. Entonces, en cualquier crisis, bueno, en la crisis que venga, se podrían imprimir rápidamente y entregar rápidamente grandes cantidades de dinero a todas las personas para que sintiesen cero, digamos, el coste de la crisis. Eso que en el corto plazo puede venir muy bien, ¿no? Economía dirigida. En el medio plazo significaría una inflación galopante, lo cual debilitaría esa moneda y aumentaría el valor de Bitcoin frente a esa moneda. Entonces, Sí. bueno, es una cosa que puede tener, bueno, pues pros y contras, pero yo creo que cuanto menos control o cuanto más control tenga, mejor dicho, el Estado sobre la moneda, cuanto más pueda hacer con ella, más incentivado se verá eventualmente a hiperinflar y eso acaba favoreciendo a Bitcoin. Interesante. Te voy a hacer la pregunta por eso, porque sabía que tú, al final, de esto sí que controlas mucho más que yo. Ya te digo, yo estoy metido, pero sabiendo lo justo, ¿vale? Voy a largo plazo y ya está. Entonces, sí te quería preguntar por esto, porque con mis colegas tenemos la misma duda. O sea, en 2024-2025, cuando haya el boom, la rentabilidad, ¿qué voy a hacer con ellas? O sea, las utilidades que hago con ellas, ¿no? Entonces, pues bueno. Tiempos difíciles, ¿sabes? Se vienen yo creo que tiempos muy difíciles y además el tema de, por ejemplo, la inteligencia artificial, el cambio de paradigma a nivel mundial, ¿no? El nuevo orden mundial, por así decirlo. Yo creo que vienen cosas que no estamos preparados ni para asimilar y aquí en Occidente, mucho menos en los medios de comunicación, son conscientes de ello. Entonces, pues bueno, esperemos que todo acabe bien en la mejor medida posible para el mayor número de personas. Bueno, No queda yo creo que siempre acaba bien. Yo soy bastante optimista. Realmente no estábamos preparados para Internet, ni para los móviles, ni para los coches en su día. Y bueno, enseguida nos hicimos a ello. O sea que yo no veo que sea un problema. Más bien, bueno, pues será algo a lo que nos acostumbraremos. Realmente, Sí. relativamente fácil. Y ya está. Es verdad que también no nos pilla, o sea, no tengo 80 años. Si tuviese Sí, 80 pero años, pues no lo veré tan claro. yo he sido mucho, ¿no? De la tecnología destruye empleo, ¿no? Pero crea otros, ¿no? O sea, lo que suele decirse es, vino WhatsApp y sustituyó a correos y no se ha perdido trabajos, ¿no? O sea, surgió las máquinas, pero eso dio más trabajo. Pero, por ejemplo, con respecto a a la inteligencia artificial, por primera vez sí que veo un problema a la hora de que la inteligencia artificial sustituya trabajo sin la posibilidad de crear otro nuevo porque estoy viendo ciertos estudios, el riesgo que tiene la inteligencia artificial es para con las personas que tienen estudios cualificados. O sea, todo tema de programación, diseño, he visto incluso aplicaciones en medicina, en materia jurídica. La inteligencia artificial va a ser mucho más rápida para hacer ciertas cosas. Entonces, salvo algún tipo de supervisión muy por encima de humana,
sí que elimina trabajos. Y otros que podrían haber seguido a esas personas, también va a estar la inteligencia artificial ahí esperando para decirle, oye, que aquí tampoco podéis venir, ¿no? Entonces sí que veo un problema eh, laboral importante y no sé qué solución se le podría dar. Yo no veo ese problema. Realmente creo que eso que has comentado, ¿no? Esa supervisión, se subestima. Realmente el hecho de la IA te va a permitir, el otro día lo planteaba una persona y me pareció un análisis correcto, ¿no? La IA te va a permitir, por ejemplo, meterle un pleito a cualquiera en un minuto. O sea, te va a permitir crear un texto perfectamente fundamentado sobre por qué tienes que meterle un pleito a esta persona. Sí, Pero no puedes plantear esos pleitos de manera automática sin que alguien lo mire. Entonces, lo que va a hacer es quitar un montón de curro anodino, aburrido, que es crear el pleito en sí, y, y permitir que se cree mucho más empleo, digamos, más cualificado, por encima de lo que haría el metadatos, que vendrá a supervisar precisamente eso, o a pelear el caso, o a otra serie de cosas, quitándose esa parte. Lo mismo ocurre con el código. El código, y yo he metido muy poquito código en mi vida, pero aún así sé que es un coñazo infumable. Y hay muchísimas personas que estarían la mar de contentas de quitarse gran parte de código y trabajar sobre ello, ¿no? Supervisar, sí, arreglar errores, mejorar, crear cosas más guapas. Entonces, creo que el hecho de que tengamos esa IA, ¿no? Que al final es inteligencia artificial, pero no es general, en el sentido de que no piensa por nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que ya, o decirle sea, lo no que tiene queremos que haga. conciencia, o sea, Claro. Entonces, va a hacer cosas y nos va a quitar mucho curro, pero creo que el hecho de que nos quite mucho curro va a generar mucho más trabajo, porque vas a poder hacer cantidades ingentes de código que van a tener que ser testado, revisado, mejorado, trabajado. Entonces, yo creo que al revés, esto va a crear más empleo de todas estas, en todos estos aspectos. Y lo que va a hacer es quitar, pues, igual que arar el campo es un coñazo y es mucho mejor si lo hace el tractor, pero eso no. Bueno, esto es más ejemplo porque es verdad que quito mucha gente del campo. sí. Pero No, yo he digamos que visto luego. máquinas que recogen las lechugas ya. O sea, tractores que con un brazo identifica la lechuga y la saca. Y también con las manzanas. O sea, ya no es una máquina que sacude el árbol, ¿eh? Una máquina que tiene un brazo, sabe lo que es la manzana y la coge. Es flipante. O sea, Yo realmente, supongo que esto llevó mucha más gente, por ejemplo, a trabajar en distribución, en comercio y cosas así, ¿no? Y la saco del campo. Pues igual yo creo que algo como la IA en este sentido quitará mucho trabajo que hoy lleva mucho tiempo y es aburrido, digamos, y creará otro empleo más cualificado. Que es lo que siempre ha ido pasando, ¿no? Del campo nos fuimos a las fábricas, de las fábricas al ordenador, y ahora supongo que del ordenador pues pasaremos a que el ordenador, o sea, la IA haga la presentación y tú simplemente vas y la vendes, ¿sabes? Pues eso al final es una cosa que no puede hacer una IA. Entonces, yo creo que, bueno, yo creo esto, pero porque tengo una heurística muy sencilla y es que al final nos hacemos a todo y que no hay nada que vaya a venir que vaya a acabar con la capacidad del humano de encontrar cosas que hacer. O sea, si tenemos que dedicarnos todos a pintar uñas, cosa que no va a poder hacer o a imaginarnos pues, o pinturas de uñas mágicas, pues eso al final encontraremos el nicho, me refiero. Y que no creo. De hecho, se me ha olvidado cuál era la gráfica o los datos exactamente, pero en una sociedad con más rica hay más empleos y más variados. Y podrías pensar, bueno, pero si hay más riqueza, hay más capacidad de eliminar gran parte del empleo, porque puedes subcontratarlo, mandarlo a otros países, quitarlo, sí. mandárselo a máquinas, pero se crean mucho más empleos, porque al final la gente sigue demandando cosas y la gente sigue queriendo ofrecer cosas. Y yo creo que el humano encontrará siempre su hueco para hacer cosas y que le paguen por ello. O sea, yo creo que sí podemos hacer uso de la IA, por ejemplo, para mejorar el trabajo humano, en el sentido de eh, yo soy diseñador, la IA me puede hacer diseños superiores. Yo soy escritor, la IA me puede proponer ideas o contrarréplicas, o oye, esto no sé cómo escribirlo, proponme algo, ¿no? Pero yo lo veo que es que evoluciona muy rápido, casi de manera exponencial, básicamente, y hay un momento en el que no veo dónde, o sea, el momento en el que, por ejemplo, la IA tenga conciencia o sea incluso mucho más competitiva y esté respaldada por cierta robótica, yo ya digo, veo, salvo que nos dedicamos ya directamente al ocio, o sea, tiempo libre, y no sé realmente
ya digo, salvo ciertas personas que ya estén colocadas, por ejemplo, los que no estén dentro de ese mercado, no sé a qué se van a dedicar, salvo que haya una competencia, es decir, salvo que haya miles de personas o millones de personas escribiendo libros o diseñando, no, no sé, yo ahí no lo he masticado lo suficiente, está claro, pero por primera vez, al igual que Bitcoin veo que es la primera tecnología disruptiva tal contra el Estado, aquí veo realmente un problema que puede acabar con eso de que la innovación tecnológica crea más trabajo del que quita. Ya demostrará el tiempo, a lo mejor, que seguramente a lo mejor estoy equivocado, pero vamos, yo ahora mismo, no sé, veo un desafío muy, muy importante en esa materia. Es que a lo mejor, ya te digo, puedo estar equivocado, pero vamos. ¿Se te ha cortado? Sí, se me ha, Ahora. cortado. Ah, pero sigue guardando, sigue grabando. Sí, sí yo sí que veo un desafío relacionado con ello y es, bueno, relacionado con ello y con lo que veníamos comentando en la charla de hoy, y es la cantidad de funcionarios que hay. O sea, hace poco me contaba un amigo que una persona, él trabaja en una oficina y una persona, bueno, y le llegó un empleado nuevo, que no era nuevo, sino que tenía 50 y pico años, pero que había sido sindicalista, tenía un puesto sindical lo tuvo durante 13 años y luego a los 13 años se quedó sin puesto sindical y entonces volvió a la oficina. Entonces estuvo 13 años sin tocar un ordenador moderno y sin hacer, digamos, nada que tuviese que ver con lo que se hace en esa oficina de banco. Entonces, esto me hizo pensar en qué pasará con esos funcionarios. Ahora mismo hay una cantidad de funcionarios brutal haciendo tareas de lo más anodinas, Sí, burocráticas, sí, no sí, sirven sí. para nada, son cero productivos. Y esto sí que, por ejemplo, mañana, bueno, hoy creo que ya podrías con ChatGPT básicamente quitarte el Lo 90% de eso. quitas. Entonces, claro, si se junta falta de dinero estatal, capacidad de hacer el trabajo con una IA, ¿qué haces con toda esa gente? Y si esa gente saliese al mercado laboral, realmente no tendrían capacidad de hacer nada. Ya. Entonces, sí, eso sí que podría ser problemático. Pues sí. Hay un problema, ya te digo, social, cómo recolocas a esas personas. Y ya no solo eso, por ejemplo, el tema en materia educativa universitaria, salvo quien estudie esa temática, pero hay muchas carreras que no tienen demanda social. O sea, que están preparando a la gente directamente para ir al paro y que luego le va a costar mucho reengancharse en una sociedad hipertecnológica. O sea, serán como nuestros abuelos con los teléfonos móviles, pero sin que sean abuelos. Van a ser personas de 30 años que no van a saber ni la sociedad en la que viven ni cómo moverse en ella. ¿Qué pasa? Esos son caldos de cultivos para populismo, es decir, pues empleo público porque sí, porque no sé cuánta, o más dinero. Un reto, vamos, yo creo que muy, muy, muy importante, muy grande, que se viene por delante y además, ya te digo, a una velocidad que no creo que seamos capaces ni de procesar, ni nos dé tiempo a repensar como comunidad cómo la vamos a afrontar. Sí, creo que se van a juntar varias cosas y eso sí que podría ser, ¿no?, un punto de inflexión. Bueno, Jorge, me ha encantado la charla. Además, este último giro creo que ha sido interesante. Así que, nada, lo dicho, sigue creando contenido en TikTok, está muy bien. Y sigue dándole vueltas a estas ideas porque creo que es necesario. Y nada, ya lo iremos viendo hacia dónde se encamina tu pensamiento. Muchísimas gracias por la invitación, me lo he pasado genial y ha sido, en mi opinión, muy, muy gratificante, la verdad. Para mí también. Así que todos contentos. Un saludo.